La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Desde que conocí a Cristo como mi Salvador personal, me di cuenta de la necesidad de fortalecerme espiritualmente para poder mantenerme en la vida cristiana y vivir una vida victoriosa. Así que comencé a estudiar la Biblia a profundidad, también a investigar la historia de los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios que habían servido al Señor en otras generaciones, buscando aquellas cosas que ellos utilizaron para fortalecerse en Dios y que Dios en su palabra nos enseña que debemos hacer para poder vivir una vida fortalecida en Dios. La Biblia enseña que nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos con toda la armadura de Dios. Además, la Biblia habla acerca de pan espiritual y leche espiritual para poder crecer en el conocimiento de Dios y en la vida espiritual. Toda la vida en esta tierra se necesita alimentar. Los animales necesitan alimento, las plantas y también los seres humanos necesitamos alimentarnos diariamente para poder vivir en esta tierra. Asimismo, en la vida espiritual se necesita alimentarse espiritualmente también. Y en mis estudios descubrí algunas cosas que quiero compartir contigo que te van a ayudar en tu vida espiritual. Me han ayudado a mí, han sido los medios que han ayudado a muchos creyentes en la Biblia, en la historia de la iglesia, y estoy seguro que te van a ayudar a ti también. Y hay 5 cosas que entiendo yo que debemos hacer diariamente para fortalecernos en esta vida espiritual. Es como si fuera el alimento diario de nuestra vida. Y yo considero que todos los creyentes, tanto los nuevos creyentes como los que llevan mucho tiempo, inclusive los que son líderes de la iglesia, deberían considerar estas 5 cosas que debemos hacer diariamente para poder fortalecernos en el Señor. Yo creo que nadie se gradúa de la necesidad de Dios por más tiempo que lleve y por más bendiciones que tenga de parte de Dios. Todos necesitamos diariamente fortalecernos. Y aunque haya pasado mucho tiempo que llevemos en la iglesia, aún así debemos alimentarnos. Físicamente no podemos alimentarnos en un periodo de tiempo y después dejar de alimentarnos. Así que todos los días tenemos que alimentarnos. Así que todos los días debemos alimentarnos espiritualmente. Y estas 5 cosas que descubrí que debemos hacer son las que yo te recomiendo que tú hagas también para que te puedas fortalecer en tu vida espiritual. Y estas 5 cosas las resumo de esa forma para que podamos utilizar quizás los dedos de nuestra mano. En la iglesia enseñé a los creyentes a que utilicemos los dedos de nuestra mano para que no olvidemos estas 5 cosas, contando desde el dedo meñique, 1, 2, 3, 4, 5 actividades que debemos hacer diariamente. También me ha ayudado mucho establecer una tabla y ahí anoto las actividades de todo el mes, estas 5 cosas, y las voy coloreando para recordarme las cosas que debo hacer y qué me falta hacer durante cada día. Y te aseguro que ha sido una bendición en mi vida. De hecho, lo considero uno de los secretos que me han ayudado para mantenerme en la vida cristiana. Y sinceramente me sorprende cómo muchos creyentes no practican estas actividades que son básicas en la vida de un cristiano. E inclusive algunos líderes de la iglesia no practican estas actividades. Y yo creo que cuando nosotros le damos énfasis a estas cosas, no solamente nos va a alimentar en nuestra vida espiritual, sino que vamos a crecer en el Señor, nos vamos a desarrollar, y muchos problemas que tiene mucha gente se resolverían, yo diría que automáticamente, si pudiéramos
desarrollar este hábito de estas actividades diarias. ¿Por qué? Porque cuando te fortaleces espiritualmente, puedes tener más habilidades, capacidades y experiencias con Dios que te van a ayudar a resolver muchos de los problemas que vienen a nuestro diario vivir. Pero como una persona que no se alimenta físicamente se debilita y esto puede causarle problemas físicos, asimismo, cuando no nos alimentamos bien espiritualmente, esto produce muchos problemas que mucha gente tiene. Así que vamos a analizar a través de la Biblia, vamos a estudiar esta palabra, a ver esas cosas que debemos hacer diariamente, que el Señor quiere que nosotros hagamos diariamente para fortalecernos en nuestra vida espiritual. Espero que tengas tu Biblia en mano para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Si no, puedes anotarla, los versículos que vamos a mencionar y luego repasarlos en la quietud de tu habitación o en algún lugar que estés tranquilo y estudiar y meditar sobre esas cosas. Pero lo más importante es que puedas crear esos hábitos de lo que yo llamo la consagración diaria delante del Señor. ¿Cómo establecer un hábito? Es algo importante que nosotros debemos mencionar inicialmente. Un hábito es algo que nosotros practicamos más de 25 veces consecutivas. Eso es lo que se define como un hábito. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Así que para poder establecer un buen hábito y suplantarlo por un mal hábito, la única forma es cambiándolo de un mal hábito a un buen hábito. Y cuando nosotros hacemos esa práctica, inicialmente puede ser difícil nosotros formar un nuevo hábito, especialmente los hábitos buenos. Pero una vez que comenzamos y que llevamos un tiempo y formamos el hábito, luego se nos hace muy fácil practicar esas actividades. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que proponerte en tu corazón formar hábito de estas actividades diarias, porque eso te van a ayudar así como haces hábitos diarios en tu diario vivir. Hacemos hábitos para la alimentación, hacemos hábitos para el trabajo, tenemos horarios para las actividades del día. Así Dios quiere que nosotros también hagamos hábitos espirituales para que nos ayuden en el desarrollo de nuestra vida espiritual. No tenemos el tiempo de profundizar en todos los versículos que hay en la Biblia que sustentan esta enseñanza, pero vamos a ir a los más importantes que queremos mostrarte hoy para que tú puedas comenzar en esa disciplina de la consagración diaria. Déjame decirte que estos son secretos de vida victoriosa. Yo lo he vivido, lo he practicado, me ha ayudado y he estudiado en la Biblia, a través de la historia, como dije, los grandes hombres de Dios establecieron estos hábitos diarios y fue crucial en su victoria aquí en la tierra. Ok, vamos entonces a comenzar esta enseñanza de cuáles son esas 5 cosas que yo te sugiero que hagas diariamente para que puedas vivir una vida abundante en Dios. La primera cosa que yo entiendo que Dios desea que nosotros hagamos diariamente es orar. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, Él les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro decía que el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Quiere decir que el Señor quería que cada día pidieran el pan. Porque lo que enseñaba el Señor era que diariamente debemos sacar tiempo para orar. Esa es la enseñanza al decir el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. No dijo el pan nuestro de esta semana, ni de este mes, ni de esta quincena. Porque el Señor quería tener contacto diario. Y para tener vida victoriosa, tú tienes que tener un contacto diario con Dios. Y la oración es el medio por el cual nosotros tenemos contacto con Dios. No debemos orar solo cuando tengamos problemas. Debemos hacer un hábito diario de oración. Una devoción diaria del Señor. Eso es lo que el Señor enseñó. Eso es lo que el Señor hacía. La Biblia dice que Jesús, aun siendo de noche, se levantaba y iba a un lugar secreto a orar.
Luego en la tarde regresaba y se iba al monte a orar. Los grandes hombres de Dios, en otra enseñanza vamos a profundizar más sobre eso, pero los grandes hombres de Dios eran hombres que oraban diariamente, y ese es el secreto de vida victoriosa. Quiero dar un versículo para que tomemos como base ese versículo de lo primero que tenemos que hacer diariamente en nuestra vida, que es orar. Y para eso quiero que veamos Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Allí estaba el Señor ya próximo para ser crucificado, fue a Getsemaní y les habló a los discípulos y les pidió que velaran y oraran con Él. Dice el verso 40. Vino pues luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué interesante. Cuando el Señor estaba en su momento más difícil, podemos decir, o uno de los momentos más difíciles, Él les dijo a ellos que debían orar. Ahora, me llama la atención que el Señor les dijo, cuando no pudieron orar, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Me sorprende eso, que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes no pueden orar ni una sola hora. Entonces, yo asumo que lo mínimo que debemos nosotros orar diariamente debe ser por lo menos una hora. El Señor le dijo a ellos: ustedes no pueden orar ni una hora. Entonces, cuando veo esa escritura, yo digo, ¿qué dirá Dios de los creyentes que ni siquiera tienen 5, 10, 15 minutos para orar diariamente al Señor? O que oran corriendo. Nosotros podemos orar sin cesar, constantemente, debemos estar en comunión, pero debemos sacar un tiempo específico para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que enseñó el Señor aquí. Y el Señor ahí quiere que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios. Y yo te recomiendo que por lo menos trates de estar una hora en la presencia de Dios. Si no puedes estar inmediatamente en un periodo, puedes sacar varios periodos durante el día, pero que al final del día tú puedas estar por lo menos una hora en la presencia de Dios. Yo sé que al principio puede ser difícil para ti orar una hora, especialmente si eres nuevo creyente o si llevas mucho tiempo en la iglesia y no tienes este hábito. Lo que te recomiendo es, que es algo que me ha ayudado, es tener un libro de oración, preparar un libro de oración o un cuaderno de oración y ahí anotar las peticiones que tú entiendes que debes orar. Versículos bíblicos, promesas de Dios, hacer este libro de oración. Yo tengo mi personal libro de oración, ahí anoto todo lo que estoy pidiéndole a Dios. No oro al azar, no, yo tengo todo organizado, todo escrito, ahí tengo el nombre de mis familiares, las peticiones especiales que tengo, oraciones del ministerio, todo en orden. Así que no se me escapa nada, puedo estar entonces orando y sé por qué orar. Recuerdo, nosotros establecimos una hoja guía para que los creyentes puedan orientarse. Y recuerdo un muchacho que me dijo en una ocasión, después de un tiempo que practicó esta práctica, me dijo, antes no sabía ni por qué orar. A veces a los 10 minutos ya estaba toda mi oración. Ahora, cuando profundizo en la oración, me falta tiempo. Necesito más de una hora para poder orar. Yo creo que Dios quiere levantar una iglesia que ora. Es importante orar. De hecho, la Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio. Y eso significa el que va a la presencia de Dios. Dios no oye a los pecadores, la Biblia dice. Ahora los creyentes Él oye, la iglesia Él la oye. Necesitamos levantar una generación, una iglesia que ore profundamente en la presencia de Dios y que pueda mover a Dios en favor de la humanidad. Así que ese es mi primer consejo, que puedas tener diariamente por lo menos una hora delante de Dios en oración. La segunda cosa que Dios quiere que nosotros practiquemos diariamente es leer la Biblia. Y hay un versículo muy interesante en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Mira lo que dice allí la Biblia. Dice que Dios le dijo que hicieran una copia de la ley, del libro de Dios, de la Biblia, y se la dieran al rey. Y dice,
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra. Ese fue el propósito de Dios al dar la Biblia. Y esto es quedó escrito para nosotros. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de tener una Biblia. ¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué los cristianos tienen una Biblia? ¿Solo para llevarla a la iglesia y traerla? Ese no es el propósito de Dios. Aquí dice que Dios quiere que tú tengas la Biblia para que leas en él todos los días de tu vida, para que aprendas a servir a Dios, en palabras generales. La Biblia es un manual de vivir la vida que agrada a Dios. Pero si no la leemos, no sabemos cómo vivir la vida que agrada a Dios. Dios te dio la Biblia no solamente para que la tengas en un lugar y lo lleves a la iglesia cuando vayas al templo. Esta Biblia es para que tú la puedas leer diariamente, como dice aquí. Esto es un mandamiento de Dios. Dios quiere que cada creyente lea la Biblia todos los días de su vida. Así que yo te recomiendo que por lo menos leas un capítulo diario de la Biblia. Que la leas en secuencia. Comienza en el Nuevo Testamento, luego los Salmos, Proverbios y luego el Antiguo Testamento. Pero haz un hábito de tener una lectura bíblica, por lo menos un capítulo diario de la Biblia. Desde que me convertí, alguien me dijo que si leía 3 capítulos diarios de la Biblia, aproximadamente en un año podía leer toda la Biblia. Así que me propuse eso. Y tenemos una tabla en el ministerio donde tenemos todos los libros de la Biblia con sus capítulos en un encasillado, y podemos leer y marcar lo que hemos leído, y así podemos leer toda la Biblia. Eso me toma aproximadamente 10 minutos diarios leer 3 capítulos de la Biblia. Ha sido una de las cosas más extraordinarias que ha ocurrido en mi vida, porque me ayuda a conocer a Dios a través de la Biblia. Una vez termino en la lectura, vuelvo y comienzo y constantemente, porque nosotros nos alimentamos todos los días. Dios dice aquí, leerá en él todos los días de su vida. Así que todos los días de la vida de un creyente, él debe leer la Biblia. Eso es un mandamiento de Dios. ¿Haces esa práctica tú? Yo te invito a que de hoy en adelante tú te propongas en tu corazón hacer eso. Decirle, Dios, si tú lo dices en tu palabra, yo voy a hacer lo que tú dices en tu palabra. Y todos los días voy a leer una porción de la Biblia. Te recomiendo también que tengas un cuaderno o una libreta de anotaciones, y cuando leas la Biblia anotes ahí las cosas que te llamen la atención. Marca la Biblia los versículos que te llamen la atención, medita en esa palabra que Dios te da. Cada día va a darte Dios un mensaje, medita en él, profundízate en la palabra, aliméntate con ese alimento espiritual, y te aseguro que tu vida espiritual va a ser una vida de grande bendición. Ese es mi segundo consejo, que puedas leer la palabra de Dios. La otra escritura que quiero mencionar se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6 en adelante. Y quiero compartir contigo esta enseñanza que hay ahí. Porque así como leemos la Biblia, también debemos recibir un mensaje de Dios diario. Cuando vamos al templo, ahí si hay una prédica o un estudio de la palabra, ahí nosotros podemos oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Ahora, cuando no hay culto en la iglesia, yo te recomiendo que diariamente saques un tiempo también para oír un mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno sería que, para eso estamos trayendo estas enseñanzas bíblicas, para que diariamente puedas estudiar la Biblia con nosotros. Hay otros predicadores también que traen buenas enseñanzas. Que diariamente tú puedas escuchar un mensaje, sea en tu iglesia que vas al culto, o mensajes como este, estudios de la palabra, para que puedas nutrirte, o quizás leer un buen libro, un capítulo diario de un libro, o hacer el estudio de la escuela bíblica, o el estudio de tu iglesia semanal, repasarlo, estudiarlo, que puedas diariamente oír un mensaje de la palabra de Dios. Mira lo que dice en Deuteronomio 6 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas andando por el camino,
en tu casa, cuando al acostarte y cuando te levantes. Me llama la atención que el Señor quiere que su pueblo, la palabra la repita, dice aquí, al acostarte, cuando te levantes, andando por el camino. Esto quiere decir que diariamente ellos debían tener esa palabra de Dios en su vida, cuando se acostaran, cuando se levantaran, andando por el camino. Así que yo entiendo que diariamente Dios tiene un mensaje para nosotros. Y yo creo que debemos aprovechar. Hoy tenemos medios extraordinarios como lo es la internet, que podemos escuchar mensajes que edifican nuestra vida. Yo te propongo que diariamente saques un tiempo para oír un mensaje que sea de bendición a tu vida. O como dije, leer un libro, estudiar la clase dominical, estudiar el mensaje del pastor o lo que sea. Que puedas oír un mensaje. Esa es la tercera cosa que yo te recomiendo que tú puedas hacer diariamente. La cuarta cosa que te recomiendo que tú hagas es llevar el evangelio a otras vidas. Y baso eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de mis versos favoritos del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 5:42. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice que los primeros cristianos, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora tú me dirás, hermano, pero ¿cómo yo voy a predicar todos los días? Pues sí, se puede llevar el mensaje de Dios a las vidas que lo necesitan. Nosotros tenemos un sistema de orar por personas que no son creyentes, familiares, amigos, orar por ellos diariamente. Y hoy con los medios, como dije, de comunicación social, por ejemplo, tu teléfono, puedes enviar un mensaje breve evangelístico a esas personas que tú estás orando por ellos, que son tus familiares, amigos, conocidos, o a través de las redes sociales, o repartiendo una literatura a una persona que no conoce al Señor, o simplemente dándole una palabra cuando llegas a tu trabajo, a la escuela, alguna palabra sencilla pero profunda en Dios, que puedas diariamente llevar una semilla de la palabra. Jesús dijo que la semilla del sembrador era la palabra de Dios. Siembra una semilla, aunque sea pequeña aparentemente, esa semilla va a germinar y a producir y a dar mucho fruto. La próxima actividad que yo te sugiero que hagas diariamente es adorar al Señor en el dar un culto a Dios. Si tienes una iglesia, pues ir a la iglesia, no faltar a los cultos de tu iglesia y ahí dar un culto a Dios. Un culto no es solamente ir a ver a otros adorando a Dios, es dar tu propio culto, adorar al Señor. En Salmo 27:4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Dios quiere también que le adoremos todos los días, adorar al Señor. Y yo te invito para que tú diariamente saques un tiempo para alabar al Señor, cantar alabanzas al Señor, glorificar al Señor. La Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué bueno es cantar alabanzas al Señor, adorarle. Eso es lo que Dios quiere, que diariamente tú saques un tiempo y lo adores. Lo adores en tu corazón. No solamente vayas al culto para ver a otros adorando, que tú lo adores, que sea una adoración individual y personal tuya, para que Dios se agrade de tu adoración. Ahí tengo las 5 cosas que Dios quiere que tú hagas diariamente: orar, leer la Biblia, oír un mensaje, predicar la palabra y adorar al Señor. Estas 5 prácticas diarias te van a ayudar a fortalecerte espiritualmente. Y permíteme dar dos cositas más que te recomiendo que hagas. Una semanalmente, la otra puede ser semanal, quincenal, mensual, como tú sientas. Y la otra cosa es memorizar algún versículo de la palabra de Dios. Hay un versículo que también es uno de mis favoritos, en el Salmo 119, que me llama mucho la atención. En el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Me propuse también desde que me convertí memorizar versículos bíblicos. Así que los escribía en cartones pequeños y los leía muchas veces. La mejor forma de memorizar algo es leerlo muchas veces. No es tratar de embotellarlo, es simplemente repasarlo. Yo te invito para que, si deseas, semanalmente, de esos versículos que te llaman la atención cuando lees la Biblia, separes uno y lo leas, lo pongas en un papel, en un cartoncito, te lo lleves para el trabajo, para la escuela, y simplemente cada vez que te acuerdes lo saques y lo leas muchas veces. Y yo te aseguro que en poco tiempo tú te vas a memorizar ese versículo de la palabra de Dios y va a ser una bendición profunda en tu vida, te lo aseguro. Te va a ayudar mucho en muchas áreas de la vida cristiana. Y la última cosa que quiero recomendarte es estar en la presencia del Señor, buscándole con profundidad. Y esta práctica es una de las prácticas que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, a los creyentes. Y cuando Jesús estaba en la tierra, en una ocasión le preguntaron los fariseos que por qué sus discípulos no ayunaban ni estaban en consagración, como decimos nosotros. Y el Señor le respondió en Lucas 5:35 que más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora él estaba con ellos, él era el novio, decía el Señor, y no necesitaban porque estaban de bodas, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán. Es una buena práctica sacar un tiempo de estar en la presencia de Dios en ayuno y oración, estudio de la palabra de Dios. Cuando recién conocí a Cristo, separaba un día a la semana para estar en la presencia de Dios. Yo estudiaba por la mañana, por la tarde, por la noche, de lunes a viernes. El domingo iba a la iglesia y evangelizaba, pero el sábado me encerraba en oración, en ayuno, con libros de estudio, y ahí escudriñaba la palabra y estaba todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, consagrado a Dios, buscando el rostro del Señor, y eso fue de una bendición tremenda. Y luego, a través de los años, he estado haciendo esa práctica de ayunar también en la presencia de Dios. Y si tú estás saludable, si tienes alguna enfermedad, puedes consultar, ¿verdad?, con tu médico que recomienda. Pero si eres una persona saludable, yo te recomiendo que puedas también sacar, sea semanal, quincenal, mensual, o cuando tú sientas un tiempo para estar encerrado con Dios. Trata de ese tiempo que sea un tiempo que no estés trabajando, que no estés haciendo alguna actividad física que te vaya, ¿verdad?, a debilitar, que puedas estar en la presencia de Dios y estés en la presencia del Señor. Muchas iglesias tienen también ayunos congregacionales donde todos están ahí ayunando y orando, buscando al Señor. Yo te recomiendo que también hagas esa práctica espiritual. Esto te va a ayudar en tu desarrollo de tu vida espiritual, te lo aseguro. Así que yo te invito para que practiques estas actividades, 5 cosas que Dios quiere que hagas diariamente, y 2 cositas más que te van a ayudar, sea semanal, mensual, quincenal, que te van a ayudar en el desarrollo de tu vida espiritual. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito para que lo recibas ahora. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesús como el Señor y Él te salvará. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta nuestro próximo estudio.